La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. Desde luego, nosotros afirmamos que la oración es el vehículo de comunicación que tenemos con Dios para expresar cualquier sentimiento humano. Yo creo que todos los cristianos sabemos de la importancia del vehículo de comunicación que es la oración. El único problema es que tal vez hemos vivido la experiencia de una definición tradicional sobre la oración que nos ha afectado. Hay gente que ve la oración como un castigo. Yo conozco gente que la oración es como un castigo. Eso producto precisamente de un entendimiento de la tradición. La tradición religiosa hizo entender que la oración era una penitencia. De hecho, se hablaba de penitencia y penitencia y oración era lo mismo. Y eso ha llevado a mucha gente a ver la experiencia de la oración como algo no muy grato. Pero lo que es importante es que consideremos la experiencia de la oración como fue diseñada por Dios para nosotros. No como la tradición nos la quiere presentar, sino como ha sido diseñada por Dios para nosotros. La oración es un vehículo de comunicación, donde llana y sencillamente a través de ella comunicamos a Dios, hablamos con Dios. Desde luego hay gente que vive en esa disciplina rígida de la oración en términos de tiempos y espacios. Y yo creo también que esa es una buena experiencia. A la larga siempre uno quiere intimar con el ser que ama. Uno quiere intimar con el ser a quien uno valora y aprecia. Intimar en la oración con Dios es una experiencia buena. Pero a pesar de que hay quienes quieren separar un tiempo para la oración, nosotros necesitamos entender el verdadero objetivo de la oración. Y el verdadero objetivo de la oración es que toda nuestra vida, toda nuestra vida debe ser una oración. Toda. Cuando separo tiempo para orar, eso es oración. Pero cuando estoy fregando, yo puedo orar. Cuando estoy trabajando, yo puedo orar. En lugar de estar peleando con el que va conduciendo el carro y puso el signal light para la izquierda y dobló a la derecha, ¿verdad? Y peleando con el que va conduciendo al frente, en lugar de eso yo puedo mantener un tiempo de oración. Yo creo que los cristianos podemos hacer de la experiencia de la vida cotidiana de comunicación con Dios un tiempo de oración maravilloso. No meramente pensar que hay que separar un tiempo para orar. Hay gente que dice voy a separar mañana un tiempo para orar. Y ese día tienen 20,000 dificultades. Y por la noche, entonces dicen, ay, se me olvidó que había escogido separar un tiempo para orar. Pues llana y sencillamente yo creo que hay que separar tiempo. El que ama al Señor intima con Él. Pero en lugar de estar preocupados por separar un tiempo, lo que debemos pensar es toda nuestra vida, todas nuestras acciones, todo lo que hagamos se convierta en una experiencia de oración. Desde luego, la experiencia de la oración es maravillosa, pero maravillosa. Yo conversaba con una hermana a las 10 de la mañana y estábamos interactuando sobre la oración. Y yo recuerdo, yo era un niño, tenía 5 años de edad y iba para el colmado con mi papá. Pero a mi papá se le olvidó la nota. Ustedes saben lo que era la nota, ¿no? Se le olvidó la nota. Entonces me dio, sube y
pídele a tu mamá la nota para lo que vamos a comprar. Los hombres necesitamos que nos escriban lo que hay que comprar. Entonces, subí las escaleras, era un tercer piso, y cuando mi mamá estaba entregándome el papelito, yo caí redondito al suelo. Perdí el conocimiento, y a los gritos de mi mamá, entonces mi papá se vio obligado a subir, ahora corriendo. Y los vecinos salieron y se llenó la casa, y mi padre me cuenta que me tomó del suelo, me levantó en esta posición sobre sus hombros y comenzó a orar delante de los vecinos, delante de la gente. Y oraba de esta manera, oraba diciéndole al Señor: tú lo diste, Dios, no voy a permitir que la muerte ahora se lo lleve. Y mientras oraba, yo volví de nuevo a conocimiento. Eso me hizo entender desde muy temprana edad que la oración cambia, que la oración transforma, que la oración da una perspectiva de vida extraordinaria a quienes la practican, que la oración nos hace seres más sensibles al espíritu y nos hace más sensibles al mundo espiritual. La gente que ora tiene una sensibilidad tipo láser, puede ver más allá de lo que otros cotidianamente ven, pueden escuchar más de lo que otros escuchan, pueden percibir más que lo que otros perciben. Y desde luego, lo que es maravilloso sobre la oración es que no se nos pide que hablemos. Orar no es hablar. Orar es mucho más que hablar. La razón por la que yo quiero en esta mañana incentivarlos a ustedes a la oración es porque yo parto de una premisa, de la misma premisa que Dios parte. Para orar hay que ser inteligente. Los brutos no pueden orar jamás. Hay que ser inteligente, porque el que ora no tiene que hablar. El que ora lo que necesita es usar el intelecto, la inteligencia. Mire, si orar es asunto de inteligente, mi mamá era sordomuda y se fue al cielo orando. En una experiencia de oración, mi mamá partió a la presencia del Señor. Y desde luego, como seres humanos, como seres inteligentes, como seres creativos, solo a nosotros se nos ha dado la facultad de hacer realidad una experiencia de comunicación con Dios constante, permanente. Solo nosotros tenemos ese privilegio. Donde quiera estemos, en las circunstancias en las que estemos, no importa en el lugar, no importa la circunstancia, todos podemos vivir una experiencia extraordinaria de la oración. Desde luego que lo podemos hacer de forma verbal. Yo fui pastor de una querida familia que me donaron un muchacho que tenían. Parece que ellos se cansaron de él y el muchacho, para donde quiera que yo iba conmigo. Yo decía: Dios mío, ya este muchachito casi me lo han endonado. Lo que me faltaba era ponerlo en la planilla. Y desde luego, él procuraba imitarme en todo. Él procuraba imitarme en la ropa, en el caminar, y la familia estaba muy orgullosa de eso. Pero un día salimos para Ponce y en el camino me confesó que estaba bien frustrado conmigo. Me dijo: yo estoy bien frustrado contigo, pastor, bien frustrado. Y yo le dije: ¿por qué, chico, tú estás frustrado conmigo? Y mira lo que me dijo: porque yo todos los días que tú te vas a orar al altar, yo me hinco a orar al lado tuyo para escucharte y no te escucho. Probablemente él quería escucharme tal vez para usar el mismo léxico. Y me dijo: pero yo no te escucho y eso a mí me frustra, pastor, me frustra.
yo le dije, yo creo que la razón por la que tú quieres imitarme es precisamente porque no me escuchas orando. El día que me escuches, vas a dejar de querer imitarme. Desde luego, la oración no necesita ser una experiencia verbalizada. Si la experiencia de la oración es comunicación con Dios y se da en el contexto o debe darse en el contexto de toda acción nuestra, hablar con Dios de forma verbalizada es extraordinario, pero hablar con Dios utilizando todos los vehículos de la comunicación que puedan existir, me parece que todavía es una experiencia mucho más extraordinaria. Y en ese sentido, desde luego, nosotros necesitamos concienciarnos. A veces yo he escuchado gente que dice el culto de más pobre asistencia en las iglesias es el culto de oración. Digo, porque probablemente la gente tenga todavía en su sistema que la oración es una penitencia. Si descubriéramos que la oración es un privilegio, si descubriéramos que la oración es una bendición, el gran privilegio de tener una audiencia donde quiera que esté, a la hora que yo quiera, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, la experiencia de la oración no sería para mí, ni para nadie, una experiencia tortuosa. Cuando surge la necesidad debemos orar. Y para hacerlo, dice la Escritura, que debemos hacerlo con pleno entendimiento. Número 1, ¿a quién oramos? Es importante saber que nuestra oración va dirigida a Dios. Mi suegra, obviamente cuando comencé a tener mis pláticas con ella, no sé por qué, pero en un momento dado, ella parece que descubrió que podía aportar algo conmigo en la dimensión teológica y me dijo, mira Moisés, te voy a dar un consejo. El patrón de los casos difíciles es San Judas Tadeo. Y yo pienso que era tal vez por si acaso me trancaba en algún problema, entonces, pues, y yo muy sonriente, con mucha deferencia, le dije, eso está en la Biblia. Me dijo, no sé, yo en la Biblia no lo he leído, a mí me lo han dicho. Y le digo, pues cuando esté en la Biblia y usted lo descubra, me lo enseña, por favor. Pero a fin de cuentas, la Biblia es clara sobre el particular. ¿A quién oro? Oro a Dios, el Padre. ¿En nombre de quién oro? Pues si dijera que orara en nombre de María, oraría en nombre de María. Y si dijera que orara en nombre de San Judas Tadeo, oraría en nombre de San Judas Tadeo. Pero dice que toda oración la tengo que hacer al Padre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, lo bíblico es que nuestra oración debe ser una oración de entendimiento y a la hora de orar, debo orar a Dios. Y a la hora de pedir méritos o de presentar méritos, pues debe ser como resultado de los méritos de Jesucristo y en nombre de Él es que debo orar. Note bien que Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre será hecho. Por el otro lado, debo tener un pleno entendimiento de lo que es la oración. Note bien que hemos dicho que la oración es un vehículo de comunicación. A veces nos topamos con gente que en el marco de la tradición han mal entendido la oración y piensan que la oración es poderosa. Y yo quiero clarificar eso bien. Yo creo que hay una experiencia del corazón de un creyente, donde en ocasiones hacemos oraciones rutinarias y en ocasiones hacemos oraciones con toda el alma. Yo hace un tiempo atrás le hablaba a unos hermanos y le decía que una vez una ancianita me dijo, pastor, venga acá, haga una oración por mí, pero no tiene que ser muy larga, una oración bobita, ahí más o menos bobita. Y yo casi muerto de la risa estaba orando por ella, decía, ella está partiendo de la premisa que
que la oración es bobita y quien ora es bobo también, pero está bien, no hay ningún problema. Pero hay gente que tiene conceptos de la oración totalmente equivocados, totalmente equivocados. Hay gente que habla de la oración como si la oración fuese un decreto. De hecho, usted los escucha por ahí, como si la oración fuera un decreto. Y un decreto es una orden que nadie puede orar ante Dios estableciendo decretos. Porque cuando nosotros vamos a la oración, somos simple y sencillamente niños que piden, niños y niñas que solicitamos. El que sabe lo que nosotros necesitamos por encima de lo que pedimos es el Padre. ¿Ves? Ahora, yo no tengo ningún problema en entender que hay oraciones que hacemos con mayor fuerza, con mayor pasión, con mayor entrega, con mayor devoción. Pero realmente eso no necesariamente es una oración poderosa, es una oración con mayor pasión, es una oración con mayor entrega, es una oración que me sale del alma, pero no necesariamente es una oración poderosa. Yo sé que debo comunicar con Dios, sé que debo hablar con Dios, sé que debo llevar a Dios todas mis necesidades. La oración en sí misma no es poderosa. Quien es poderoso es al Dios a quien yo le oro. Ahí es donde está la diferencia, ese entendimiento. Oro al Padre en el nombre de Jesús y oro con la convicción. A mí me fascina cuando Jesús oró por Lázaro, ¿verdad? No oró a ver si Dios lo resucitaba. No oró a ver si había posibilidad. Simplemente dijo, gracias te doy, Padre, porque siempre tú me escuchas. Es decir, la oración es el vehículo de comunicación que Dios ha provisto a nosotros. Note bien que yo debo tener conciencia de un Dios que siempre está. Dios es el Dios de la eterna presencia. Dios es el Dios de la eterna compañía. Por lo tanto, si yo tengo conciencia del Dios que siempre está, también debo tener conciencia del Dios que siempre me escucha. Porque si está, me escucha. Y entonces, si yo tengo conciencia de que Él me escucha, yo debo ir confiadamente, sosegadamente, tranquilamente ante su presencia, porque no estoy hablando solo. No estoy hablando solo. En ocasiones yo, por la relación de confianza que tenía con mi papá, en ocasiones lo veía en el patio moviendo una asadita y atendiendo un patiecito que él tenía de hortalizas. Y decía, pero tú te volviste loco que estás hablando solo ahí. Me decía, eso te crees tú, que yo estoy hablando solo. Yo estoy hablando con mi Señor. Pues esa conciencia debe estar presente en la vida de todo creyente. Cuando surge la necesidad, debemos orar. Y para hacerlo se requiere un pleno entendimiento de a quién oramos. Y la Biblia dice con perfecta claridad a quién debemos orar. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Por el otro lado, yo creo, a mí me encanta. Yo tengo una amiga que el gran placer de ella cuando uno va a su casa es enseñar el rinconcito de oración que ella tiene. Ella tiene un lugarcito, me dice, este es mi aposento alto. Y a mí me fascina eso, nadie me vaya a malinterpretar. Yo creo que sería bueno siempre tener un lugar, pero a fin de cuentas yo no puedo circunscribir mi experiencia de oración a una esquina. Ni puedo circunscribirla a un aposento. Yo debo entender con perfecta claridad que donde quiera yo esté, yo tengo un Dios bien grande que inclina su oído para escuchar nuestra oración. Y donde quiera estemos, podemos comenzar una experiencia hermosa de oración. Porque a Dios, óigame lo que le voy a decir, Dios no se enzorra con nuestras conversaciones. A Dios no le da tedio nuestras conversaciones.
Dios no cae en sueño con nuestras conversaciones, sino todo lo contrario. A Dios le agrada que hablemos con Él. En Proverbios capítulo 15 y versículo 8, dice la Escritura: el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. A Dios le encanta que hablemos con Él. De hecho, no en balde cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, fíjate cómo Jesús comienza. Cuando vayan a orar, comiencen orando así: Padre, Padre. Es como si Dios mismo nos quisiera colocar en la posición de hijos, de hijas. A Dios le encanta que nosotros vayamos ante Él en esa posición de hijos y de hijas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa gran bendición de ver a sus hijos o a sus nietos frente a la nevera. Yo la he tenido muchas veces. Qué profunda satisfacción cuando yo veo que llegan a la casa y tienen la confianza de abrir la nevera. A mí me frustraría que un nieto mío, una nieta mía, llegue a mi casa y no se atreva a abrir la nevera. Eso a mí me daría frustración. Pero a mí me llena de placer cuando abre la nevera y lo primero que dicen es: a ver, vamos a ver qué hay aquí que yo pueda comer. Y eso a mí me llena de satisfacción. Pues cuando vamos a orar, dice la Escritura que vayamos ante Él en calidad de Padre. Él es mi papá. Yo voy a Dios en calidad de hijo. Él es mi papá. Yo puedo ir ante mi papá todas las veces que a mí me dé la gana. Él es mi papá. Ahora, desde luego, a mí me llena de satisfacción que el nieto, que la nieta abra la nevera y pregunte y diga: a ver, ¿qué es lo que me puedo comer aquí? Pero ojo, ojo, si todavía no ha almorzado, el mantecado no va, ni el refresco va, ni el postre va, ni el dulce va. Me llena de satisfacción que abra con confianza la nevera. Pero, compadre, comadre, usted va a comer del postre después que se come el almuerzo. Pues así hace Dios en la experiencia de la oración. Nos permite llegar. Oiga, ¿usted sabe cuántas cosas yo le he pedido a Dios que no me ha dado? Porque yo he hecho como mis nietos. Me he parado frente a la nevera de Dios. He dicho: a ver qué es lo que hay aquí que yo me pueda comer. Y Él se complace. Él se llena de alegría. Mira con qué confianza abre la nevera. Mira con qué confianza Él se para frente a la nevera para escoger. Pero cuando me escucha, dice: compadre, eso no es lo que usted necesita. Usted necesita primero que esto. Eso es la oración. Hay gente que vive una experiencia cristiana de frustración porque le ha pedido a Dios algo y Dios no se lo ha dado. Óigame, Dios no le dará necesariamente lo que usted necesita, pero sí le dará, o lo que usted quiere, pero sí le dará lo que usted necesita. Donde quiera estemos podemos orar, podemos hablar con Él. Ese es el gran privilegio que tenemos en la experiencia de la oración. Un Dios que siempre está presente me permite siempre hablar con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Mire cómo dice: orad ¿qué? Orad sin cesar. Mire, hay cristianos que esto le parece un fastidio. Hay cristianos que esto le parece un dolor de cabeza. Porque dicen: ay, Dios mío, que eso orar y que sin cesar. Claro, porque en la tradición te han dicho: híncate ahí. Cuando yo era muchacho, a mí me mandaban para el barrio Cibao de Camuy y había un hermano, un anciano lindo de Dios, ¿verdad? Que él tenía sus razones para hacer lo que hacía. Yo tenía las mías para hacer lo que yo hacía. Y era que yo iba, lo saludaba, hablaba con él un ratito y después le decía: ¿usted quiere que yo le bañe el caballo? A mí no me interesaba bañar el caballo, pero era de la única manera que me iban a prestar el caballo para correr por todo el barrio Cibao. Así es que él, tan cariñoso, con tanta expresión sublime, me decía: mi hijo, claro que sí que te presto el caballo, pero
ahora yo voy a orar. Si vienes a orar conmigo un ratito. Y don Tito oraba 2 y 3 horas y a mí me pareció una eternidad. Y decía, Dios mío, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Pues ya ni sencillamente él oraba en el lugar donde él entendiera. La experiencia de la vida cristiana debe ser planteada desde esa perspectiva. No es un castigo el orar. El orar es un privilegio. Yo tengo a un Dios permanentemente conmigo. ¿Usted ha visto cómo los matrimonios ahora se conducen en los autos? ¿Los ha visto cómo se conducen en los restaurantes? Cada uno de ellos en su celular. Y después dicen que son matrimonios. Eso no se los cree ni el padre de las mentiras. Revísese cuando salga de aquí ahorita. Haga su inventario. Llegan al restaurante y oiga, ¿cómo usted puede vivir una vida de intimidad con alguien con quien no habla, con alguien con quien no platica, con alguien que no conoce de sus interioridades, con alguien que no conoce de lo más íntimo de su vida? Orar es descubrir a Dios y es permitir que Dios nos descubra a nosotros. Hay gente que, note bien, esto no es una penitencia. Usted puede orar en todo lugar, usted puede orar a cualquier hora, usted puede orar en cualquier circunstancia, usted puede orar en cualquier tiempo, porque cuando oramos reconocemos nuestra realidad, pero a la misma vez que reconocemos nuestra realidad, afirmamos el poder de Dios y declaramos nuestra dependencia total de Él para ver portentos y milagros a nuestro favor. El apóstol San Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 8, dice: quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos y sin contiendas. En todo lugar. En todo lugar. Lo que nosotros necesitamos es romper con esos espacios que tenemos donde no hacemos absolutamente nada. Rompamos esos espacios y en lugar de no hacer absolutamente nada, tomemos tiempo ¿para qué? Para la oración. Yo he aprendido, cuando yo me desvelo, pues si me preocupo porque me desvelo más. Lo que hago es que le digo al Señor: voy a empezar a hablar contigo hasta que me duerma. Es aprovechar cada espacio de nuestra vida para orar. Desde luego, hay gente que cree en la oración. Yo estoy seguro que usted conocerá mucha gente que cree en la oración, pero creen en la oración solo para situaciones X, Y de la vida. Ese no es el propósito de la oración. El propósito de la oración es comunicación constante y permanente con el Eterno. Pero desde luego, necesitamos priorizar la experiencia de la oración en nuestras vidas. Y dentro de esas prioridades, necesitamos orar para tomar decisiones importantes. Yo no sé cuántos de los que aquí están en esta mañana escuchándome en el templo y los que están a través de la radio, de la televisión, de la internet, no sé cuántos, pero oiga bien, yo no sé quiénes de ustedes tengan que tomar decisiones importantes esta semana. Pues sí, decisiones importantes para un trabajo, decisiones importantes para la familia, decisiones importantes para algo en particular. El planteamiento es: ¿has orado ya por eso? ¿Lo has presentado al Señor en oración? ¿Has ido a Dios en oración? Porque las Sagradas Escrituras nos presentan un cuadro en la persona de Jesús interesantísimo. Él oraba para situaciones importantes. Él, antes de tomar una decisión, mire lo que nos dice Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13. Dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Pasó toda la noche en oración a Dios. Ahora, ¿por qué oraba? ¿Por qué estaba orando? Mira lo que dice: al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos,
a los que nombró apóstoles. Es decir, Jesús estaba orando toda una noche para tomar una decisión. Tenía muchos discípulos, pero tenía que escoger de muchos, ¿qué? 12. Los necesitaba convertir de discípulos a apóstoles. Pero él no tomó eso a la ligera. Él no lo hizo al estilo de Tim Marín de Dos Pingües. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan? Ahí yo veo poca gente, se creen que si las caras los delatan, yo estoy viendo desde acá. ¿Ah? No, él no escogía a la gente al estilo de Tim Marín de Dos Pingües. No, él oraba a Dios. Oraba para la toma de decisiones. Y oró toda una noche, nada más que para escoger a 12 de una multitud que le seguía. Y de esa multitud, convertir a 12 en apóstoles. La pregunta es, ¿has orado por tu trabajo? ¿Has orado por la decisión que debes tomar sobre tu trabajo? ¿Has orado por la inversión? Yo a veces pienso si oré lo suficientemente para las inversiones aquí en Puerto Rico. Tal vez no oré lo suficiente. Pero hemos orado por las inversiones. Hemos orado a Dios por nuestros hijos. Hemos orado por nuestra familia, hemos orado por nuestros padres. A mí me fascinó esta semana pues, de esas experiencias que yo no quisiera que me pasen, pero suceden en la vida pastoral. Acompañé a un jovencito aquí de 13 años de la iglesia que obviamente su padre está muy quebrantado de salud y él quería, decía, yo quiero despedirme de él ahora, que me oye, que me puede ver. Y obviamente yo le dije, yo te voy a acompañar a despedirte de papá. Y él se paró frente a su papá para despedirse de él. Y desde luego no es una experiencia grata, una experiencia que drena muchísimo y que emocionalmente rompe a uno. Pero allí estaba aquella criaturita de 13 años diciéndole a su papá, papá, yo quiero que tú sepas que lo que tú has sembrado en mí, no es en vano. Yo voy a seguir tu legado y aunque tú no estés conmigo, tú siempre vas a estar orgulloso de mí. Y obviamente yo no lloré delante de él, pero después que salí de allí lloré. Pues esa experiencia de oración es la que nosotros necesitamos para cualquier decisión en nuestra vida, para las decisiones importantes de nuestra vida, como para tiempos grandes y difíciles de nuestra vida. Porque, óigame bien, a todos, no hay un ser humano. Si alguien me dice a mí que no ha vivido un momento de crisis o un momento de conflicto, ese pertenece al veterinario, no pertenece a los seres humanos. No. Todos los seres humanos que en algún momento dado vamos a tener momentos de conflicto, momentos de crisis, momentos de aflicción. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Mateo capítulo 26, verso 36 y verso 39, nos presenta a un Jesús orando en los momentos de crisis, en los momentos de conflicto. Dice, luego que fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, les dijo, siéntense mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Los cristianos necesitamos la disciplina de la oración como un vehículo de comunicación constante y permanente, porque debemos orar cuando estemos alegres, pero es bueno cuando estemos alegres que oremos y no nos lastigue la conciencia cuando lleguen los momentos tristes que nos obliguen
que nos obliguen a orar. La oración debe ser en todo tiempo, para toda ocasión, para todo momento. Lucas capítulo 10 y versículo 2 dice: es abundante la cosecha, les dijo Jesús, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha, oren al Señor de la cosecha, que mande obreros a su campo. Mire qué dato interesante. Yo comencé diciendo que íbamos a tener una experiencia el próximo sábado de oración. No de penitencia, no, de oración. La penitencia no se da aquí. Aquí se disfruta conversar con Dios. Ahora, mire lo interesante. No es suficiente el trabajo evangelístico. La oración es tan importante para la vida cristiana como disciplina, que para todo lo que hagamos en la vida necesitamos orar. Inclusive necesitamos orar para hacer trabajo evangelístico. Necesitamos orar para que la gente venga a los pies del Señor. Necesitamos orar para que la gente responda al Evangelio. Necesitamos orar. La experiencia de la oración es tan vital y tan importante en la disciplina cristiana, que la Biblia dice que oremos por los que están en magistrados, que oremos por los jueces, que oremos por fiscales, que oremos por los gobernantes, que oremos por los representantes, que oremos por los reyes, que oremos por la gente en las universidades que están en eminencia, que oremos, ¿sabe qué? Que oremos inclusive hasta por nuestros enemigos. Es tan importante la experiencia de la oración como un vehículo capaz de lograr transformación y cambio en la vida humana, que se nos requiere que oremos inclusive hasta por nuestros enemigos. La oración es importante inclusive para ser fortalecidos en el Señor y vencer la tentación. Mira lo que nos dice Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Es una pena que este texto esté compuesto. Bueno, la pena no es que el texto esté compuesto, la pena es que la gente malinterpreta el texto. Y por eso hay tradicionalmente gente que tiene tanto conflicto con la oración. Porque dice que estén alerta, oren para que no caigan en tentación. Y después dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y entonces la gente interpreta que la carne es débil porque no quiere orar. Y eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es lo que está diciendo el texto. Entonces usted se encuentra cantidad de cristianos que dicen, ay hermano, yo no oro porque es que la carne es débil. Malinterpretaron el texto. Lo que el texto está diciendo es que precisamente la oración es el vehículo para lograr que en medio de nuestra debilidad humana podamos permanecer de pie. Para que en medio de nuestra flaqueza humana podamos ser constantes, podamos ser consistentes. No es que partamos de la premisa. Hay gente que entonces empieza, en lugar de afirmar la experiencia de la oración, están todo el tiempo diciendo, la carne es débil. ¿Usted lo ha oído? Tenga cuidado que a lo mejor el que está al lado suyo lo dice. La carne es débil. La carne es débil. Y se pasan toda la vida con la carne es débil. Mire, es débil ¿y qué? Para eso nos han dado el vehículo ¿de qué? De la oración. Para eso nos han provisto la oportunidad de hablar con Dios. Porque entendemos la realidad de nuestra humanidad. Entendemos la realidad de nuestras limitaciones humanas. Y como resultado de ello, Dios en su amor,
Dios en su gracia, Dios en su compasión, nos ha abierto la puerta de par en par para que podamos tener audiencia con el Eterno todas las veces que querramos. Esa es la gran bendición de la experiencia de la oración. La oración nos ha sido dada para restaurar a nuestros hermanos. En Santiago capítulo 5, en el verso 16 al final, dice: la oración del justo es poderosa. Pero no es la oración es poderosa, es la oración que el justo con conciencia hace al Dios que es poderoso. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Mire, oiga lo que le voy a decir. Se lo voy a decir de una forma bien simple y bien sencilla. El mal siempre va a procurar meternos en problemas, siempre va a procurar meternos en situaciones difíciles, siempre va a procurar meternos en experiencias de dolor. Eso es lo que hace, ese es el trabajo del mal. Ahora, fíjese lo angustioso que es para el mal. Cuando le mete a usted en un problema difícil, en una situación adversa, lo más angustioso para el mal es que usted determine orar. Si me permite decirlo en una forma bien pentecostal, cuando el diablo lo mete a usted en un problema, cuando el diablo lo mete a usted en una situación difícil y usted dice voy a orar, ¿sabe lo que dice el diablo? Ay, mi madre, me busca un problema. Fíjese, si esa conciencia se despertara en nosotros, hay un problema, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es orar. Hay una situación difícil, ¿qué es lo primero? Hay que orar. Hay una situación de adversidad, orar. La vida cristiana debe ser una vida constante e inmersa en la oración. Efesios capítulo 6, verso 18 y verso 19, dice la Escritura: oren en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Oiga bien, orar en el Espíritu no es sudar mucho. De hecho, una de las cosas que yo procuro es no sudar mucho. O sea, hay gente que piensa que orar en el Espíritu es sudar, es gritar, es entrar. No, ¿sabe lo que significa orar en el Espíritu? Es orar en el propósito de Dios. Orar en el Espíritu es conectarnos con la voluntad del Padre. Jesús estaba orando en el Espíritu cuando dijo: hágase tu voluntad. Orar en el Espíritu no es orar y hablar en lengua. Yo estaba una vez en un país centroamericano y fui con un pastor a comer a un restaurante y claro, estábamos hablando de cosas espirituales, pero no justificaba que se pusiera a hablar en lengua en la mesa, mucho menos cuando llegó el mozo y presentó el menú, y cuando él cogió el menú, mirando el menú seguía hablando en lengua y el mozo decía: no sé lo que usted me está pidiendo, señor. Y yo le tuve que decir: mira, él no entiende, no tiene don de interpretación de lengua, chico, léele lo que está diciendo aquí. No es una broma, es cierto. Y se lo dije, le dije: no, él no entiende. O sea, hay gente que piensa que orar en el Espíritu es orar en lengua. No, hay momentos donde en la intimidad podemos orar en lenguas, claro que sí. Y gloria a Dios por la experiencia. Pero orar en el Espíritu lo que significa es orar conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Necesitamos aprender a orar no de forma egocéntrica. Necesitamos aprender a orar por todos. Hay gente que cuando va a orar, Dios mío, tienen fuerzas para orar mientras que están pidiendo para ellos. Una vez se le acabaron sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta lo importante que es la experiencia de la oración en favor de los demás. Mire, les cuento esto rápido. Yo era pastor de una iglesia que estábamos levantando en el barrio Camarones de Guaynabo. Allí está la iglesia de Dios Pentecostal del barrio Camarones de Guaynabo. Yo era pastor y era el chofer de la guagua.
Y desde luego yo trabajaba en la isla, trabajaba en la zona este y era vendedor. Y los vendedores sufrimos mucho, porque cuando llegamos a la casa del que le vendemos, no nos atienden. Primero hay que atender a todos los clientes. Yo tenía un problema, tenía que visitar pueblos de la isla y a la vez tenía que llegar a las 6 de la tarde para conducir la guagua. Y desde luego ese día yo andaba y yo decía, Dios mío, pero y todo el mundo ve, ya mismo, déjame atender a estos clientes, Moisés, ya mismo. Y desde luego, si ese día tenía que pagar, menos me quería atender. Así que me seguía retrasando y yo mirando el reloj, decía, Dios mío, ¿yo qué tengo? Bueno, la verdad es, como lo que les voy a comentar, era un delito menos grave y ya prescribió porque tiene más de 37 o 38 años, ya se lo puedo decir. La verdad es que cuando salí de Maunabo, era tan tarde que hubo momentos donde yo miré el contamilla del carro y iba sobre 90 millas, esa es la verdad. Porque quería llegar a buscar la guagua de la iglesia que había que ir a buscar a los hermanos. Pues llegué, entré, saqué la guagua, me fui a buscar a los hermanos y fui a buscar a Miriam. Miriam era una jovencita recién convertida que había en la iglesia. Y cuando venía montándose en la guagua venía llorando. Y desde luego le pregunté, ¿pasó algo, Miriam? Me dice, no, pastor, yo estoy así desde esta madrugada orando y llorando por usted. Pero por mí, me dice, no sé, pero ya le he dicho a Dios que ya estoy cansada, que me deje quieto. Yo estoy orando desde esta madrugada. Dios me despertó desde las 4 de la mañana y estoy orando por usted y ya estoy cansada. Mire cómo tengo los ojos. Yo le di las gracias, dije, bueno, pues gracias a Dios, por lo menos alguien está orando por mí. Al otro día por la mañana salí para mi trabajo. Llegué a un taller enormísimo que había en la oficina. Yo me dedicaba a vender piezas de auto y a vender gomas de auto y obviamente pues había un taller enormísimo y le dije a uno de los mecánicos, chequéame el tren delantero. Oiga lo que le voy a decir, no les miento. Puso el vehículo, lo subió en un gato hidráulico y la goma derecha del frente se cayó. Entró a la oficina y me dijo, Moisés, tú tenías esto pegado con chicle, chico. Y cuando me dijo eso fue que yo reaccioné. Miriam, el Señor la levantó a las 4 de la mañana y oró por mí todo el día, toda la tarde. Pero eso es lo que dice la Escritura. Si desarrollamos una conciencia sobre la experiencia de la oración, óigame, ¿sabe cuánta gente podemos librar de peligros, de adversidades, de crisis, de tragedia como resultado de la oración? ¿Sabe usted cuánta gente? Bueno, la Biblia cuenta una historia maravillosa en el libro de los Hechos. A Pedro y a Juan los metieron en la cárcel y la iglesia se metió en una casa y empezó a orar y empezó a orar. Y por la madrugada Pedro y Juan tocaron a la puerta y ellos por poco se mueren de un infarto porque no podían creer el milagro. Dios movió los quiciales de la cárcel y los sacó a los dos de allí. O sea, la experiencia de la oración es maravillosa. Los creyentes no sabemos cuán beneficiosa es para nosotros la experiencia de la oración. Cuando entramos a disciplinas espirituales, vemos actividad en el orden espiritual y tomamos control de ella. Cuando entramos a disciplinas espirituales, vemos a Dios obrar de manera extraordinaria y maravillosa en nuestro favor. Desde luego que no oramos para que Él nos responda. Nos debe bastar saber que ya nos escuchó, porque estamos ante un Padre bueno. Un Padre que dice la Escritura que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Yo les invito para que en un momento, mire el ejercicio que voy a hacer. Para los que conocen Biblia, si yo digo Segunda de Crónicas capítulo 7, yo estoy seguro que para los que conocen Biblia ya llegó a la mente, si se humillare mi pueblo. Pero no les voy a hablar de eso.
yo quiero que usted vaya conmigo a Segunda de Crónicas al capítulo 7, sin hablar de eso. No voy a hablar de eso. Voy a hablar del versículo 1 y del versículo 2, para que usted vea lo importante que es la experiencia de la oración. Lo importante que es cultivar la experiencia de la oración, no como penitencia, no como una experiencia que se cuadricula en tiempo y espacio. No cometa ese error, sino haga de la experiencia de la oración algo cotidiano, algo que usted puede hacer en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Yo recuerdo una vez que yo estaba en el aeropuerto de Chicago y frente a mí había un musulmán. Y parece que como era cerca de las 6 de la tarde, empezó Alá es grande, Alá es grande, Alá es grande. Y yo dije, bueno, pues entonces, si esta es la hora de la oración, yo voy a empezar a orar con él. Y él allá levantando las manos y diciendo que Alá era grande, y yo acá diciendo, gracias a Dios, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Él estaba encantado conmigo, él pensaba que yo era musulmán. Yo sabía a quién le estaba pidiendo y a quién estaba orando. Pero mira lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo 1 y versículo 2. Cuando Salomón terminó de ¿qué? Eso es lo más importante ahí. Cuando Salomón terminó de orar. Mire qué cosa interesante. Salomón fue el responsable de construir y de terminar el templo. El templo en Jerusalén fue considerado en aquel tiempo una de las 7 maravillas. Majestuoso, impresionante. Un templo que estaba hecho dentro del marco de una arquitectura, óigame, matemática. Todo estaba dentro del marco de un diseño y de una dimensión matemática. Cuando terminó de construir el templo, se descubrió que el templo no era tan importante. El templo no es señal de presencia de Dios, eso es tradición. Eso no es Biblia. El templo no es señal de presencia de Dios, eso es tradición, eso no es Biblia. La presencia de Dios no está clasificada dentro del marco de un templo. La presencia de Dios está clasificada donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre. Allí yo estoy. Eso es presencia de Dios, ¿verdad? Es estar en el nombre del Señor, eso es presencia de Dios. Pero no es el templo. Ahora, ese día del templo se hizo el sacrificio más grande que se haya hecho en la historia. Eso pudiera estar inclusive en la revista Guinness. El sacrificio más grande. Si usted nota lo que se hizo ese día, allí se mataron miles de ovejas, miles de vacas, miles de bueyes, miles de corderos. Allí se mató por miles. Pero ¿sabe qué? No había presencia de Dios. Mire lo que dice. Cuando Salomón terminó de orar, escuche bien, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar. Queridos, lo que nos estamos perdiendo cuando no aprovechamos el tiempo para orar. Lo que nos estamos perdiendo por estar enclaustrados en pensamientos tradicionales. Sí, hay gente que está enclaustrada en pensamientos tradicionales. Imagínense, yo una vez salí a correr por la urbanización donde yo vivía. No vayan a culpar a los vecinos míos que vienen aquí a la iglesia ahora, no son eso. Y desde luego me fui a correr por la urbanización, pero cuando salí a correr me percaté que el vecino, un vecino de mucha tradición religiosa, salió al balcón. Lo saludé y me fui a correr. Y después de haber corrido 1 hora, cuando yo regresé, él salió del balcón y me dijo, ¿yo puedo hablar con usted un momentito? Y le dije, sí, claro que sí. Dígame. Me dice, oiga, pastor, usted salió a correr hace 1 hora. Y le dije, sí, es el tiempo que me gusta para correr. Y me dice, ¿a usted no le parece que esa hora usted la debió haber dedicado mejor a la oración?
Yo dije, pues fíjese, yo estuve orando todo el tiempo que corrí. La pregunta mía sería hacia usted. ¿La dedicó usted para orar o para estar chismeando de mí? No es el templo, no eran las ofrendas, no eran los sacrificios. Lo que hizo que aquel lugar se llenara de la presencia de Dios fue cuando Salomón terminó de orar. Y déjeme decirle algo, la oración de Salomón no fue la mejor oración, ¿sabe? No fue la mejor oración. Pero a fin de cuentas, cuando oramos ante Dios, somos niños, somos niñas. Por lo tanto, yo no tengo que rebuscar palabras para hablar con Dios. Es más, a veces orando me equivoco del término y no viro para atrás, pues si sabe lo que yo quería decir. ¿Para qué tengo que decir, perdón Señor, no era eso lo que te quería decir? Usted sabe que yo soy bruto y que a veces no digo las cosas bien. La oración de Salomón no fue la mejor oración, pero oró. Y la clave es vivir una experiencia de oración. El fuego era sinónimo de la presencia de Dios. Ahora déjeme terminar con esto. No sea bobo, no sea boba. Óigame, a usted le han garantizado presencia de Dios eternamente y para siempre. Pues si usted tiene a un Dios eternamente y para siempre con usted, aproveche, hable con Él, dialogue con Él, bendígalo, adórele, haga obras de bien, porque todas nuestras acciones también son oración. Bendiga a la gente que está en su entorno, porque cuando usted bendice, usted está orando. Extienda su mano para ayudar, porque cuando usted ayuda, usted está orando. Piense de manera correcta como cristiano, porque cuando usted piensa de manera correcta como cristiano, usted está orando. La vida de oración es una comunicación ininterrumpida con el Dios del cielo. Me perdonan que empecé haciendo el anuncio del sábado y toda esta hora me he pasado hablando del anuncio del sábado. Otro día les predico. Que Dios me los bendiga. Haga de su vida una vida de oración. Que su vida sea de oración, de plática con el Eterno. Se sorprenderá, se sorprenderá. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.